Muy buenas a todos y bienvenidos un día más aquí al canal de Javi ve Telenovelas. En esta ocasión, pues traemos algo diferente, un pasado por la nostalgia. Vamos a revisionar una historia que, bueno, seguramente nos trae muchísimos recuerdos, como es Acorralada, una historia estadounidense producida por Carlos Media en 2017 y de la cual Alberto Gómez se encargó de hacer los guiones de esta historia. Para hablar de esta fantástica novela, pues tengo aquí una compañera y amiga, como es Patri. Muy buenas, Patri, ¿qué tal? Muy buenas, Javi. Estoy súper feliz de poder colaborar contigo en tu canal por primera vez, yo creo que es, ¿no? Es la primera vez que colaboramos en un especial de estas características, hablando de una telenovela que yo he vuelto a retomar. Es como que ha sido el resurgir de las cenizas, porque resulta que se está emitiendo, está disponible para que la puedan ver todos los usuarios completamente en Prime Video. Así que es una gran sorpresa el hecho de que una telenovela, un clásico tan bonito y tan bueno como Acorralada, haya llegado a una plataforma como Prime Video, que está siendo todo un éxito, la verdad. Exactamente, además de que es una de las telenovelas más emitidas en nuestro país, en España, y a lo largo del mundo, yo creo. Esta historia, pues, nos trajo los comienzos de muchos actores que al final se han llegado a labrar una gran carrera en el mundo de las telenovelas. Fue protagonizada en su momento por Alejandra Lazcano y David Cepeda, un David Cepeda que en ese momento era muy desconocido, no era el gran galanazo de las telenovelas que estamos acostumbrados de ver, y bueno, teníamos a actores muy villanos, como por ejemplo eran Maritza Rodríguez, que ya hoy no se encuentra tan en activo, Francesc Ondivela, Jorge Luis Pila, Mirna Flores y Orlando Fundiescli, actores que ya tienen un peso en las telenovelas, pero que en estos momentos pues estaban empezando a dar sus primeros pasitos. Y además tiene actuaciones, por así decirlo, importantes, estelares, como son la de Sonia Smith y William Levy y Mariana Torres, que eran dos actores que también estaban empezando. De hecho, William Levy prácticamente estaba haciendo papeles secundarios. Digamos que en su momento fue el más importante, fue como una especie de coprotagonista, ¿no? Fue el más importante que había tenido hasta este momento. Ya después, pues, le sumaron muchísimos más éxitos. Pero aquí era un poco desconocido. Y bueno, para ponernos un poquito en contexto, ahora ya te voy a empezar a preguntar a ti, pero bueno, vamos a hablar un poquito de qué va esta historia, para ver si hay alguien que no la ha visto, alguien que quiere recordar. La historia nos cuenta como Fedora, que es el personaje que hace Sonia Smith, es una mujer que lo tenía todo. Ella estaba casada con un hombre al que quería mucho y con quien había tenido pues 2 hijas. Era dueña de una inmensa fábrica de perfumes y tenía una vida, la verdad, llena de lujos y de riquezas. Pero sin embargo, una empleada de la fábrica, el personaje que hacía Francesc Ondivela, Octavia, era una mujer que le tenía mucha envidia, ¿no? Era muy celosa, era muy ambiciosa y pues lo que hizo fue que le quitó todo, le arrebató todo lo que tenía, mató a su esposo, consiguió que la metieran a ella en la cárcel, que le quitaran a sus hijas, todo para arrebatarle la fábrica. Las hijas de Fedora, pues, se las entregaron a, si no me recuerdo, una mujer que creo que se llamaba Miguelina, ¿verdad? Sí, ¿Puede ser? Miguelina, la gran Miguelina. Exacto. Una mujer que era muy mayor, muy humilde y que las crió, pues, les hizo creer prácticamente que eran sus nietas. Les puso el nombre de Diana y Gabriela. Y bueno, mientras que Octavia y su familia, los Irazábal, se convirtieron en una rica y poderosa familia, pues esta mujer estaba en la cárcel padeciéndolo bastante. Hasta que un día, pues Fedora consigue el indulto, sale en libertad y empieza a trabajar como cantante bajo un apodo que creo que era la Gaviota. Exacto. Pero ella, su idea siempre era poder llegar a recuperar pues un poco todo lo que tenía y poder vengarse de la familia. Sobre todo vengarse de Octavia Garzabal. Exacto, sobre todo de Octavia. Y bueno, por azares del destino, pues las hijas de Fedora pues van a trabajar en la mansión Irazábal. Y exacto, se vinculan con los Igarzábal. Diana y Gaby, con los hermanos, pues fueron a trabajar ahí y bueno, fueron cuando empezaron a conocer a todos, se metieron en este enredo y ya pues a partir de ahí se empezó a desarrollar esta historia. Conocieron a los protagonistas,
al personaje de Maximiliano y al personaje pues de Larry Irazábal, y ya a partir de ahí pues se fue generando todo un entrañable una trama, ¿verdad? Totalmente, una trama llena de encuentros, desencuentros. Yo la verdad que, Javi, te he de decir que siempre lo comentamos fuera de grabaciones, ¿no? Que comentamos mucho sobre las telenovelas, y para mí yo creo que las telenovelas clásicas como Acorralada son las mejores, esas que nadie supera, que sí, que mucha gente podrá decir: son telenovelas sobreactuadas porque se dan un montón de cachetadas. Por ejemplo, aquí las cachetadas de Marfil. Bueno, ahora hablaremos más detenidamente, ¿no? El personaje de Maricha Rodríguez con el personaje de Birma son espectaculares, al igual que con el de Diana, cómo la pegan al principio, ¿no? Y cómo la pegan unas cachetadas que no veas. Pero al final, esa parte de comedia, de drama a la vez, y esa combinación entre drama y comedia se ha perdido muchísimo en la actualidad con las telenovelas de hoy en día. Ya no hay telenovelas al uso en las que de verdad haya partes en las que te rías con los personajes, porque digas qué rocambolesco, y esto es impresionante, es muy complicado, ¿no? Porque vamos a hablar y poner en contexto, todo lo que has hablado es de Fedora, de las hijas y de Octavia, pero hay que hablar que el personaje de David Cepeda, que es el protagonista masculino de la historia, es un personaje que está casado felizmente con Marfil, que Marfil es una rica niñita apoderada, tal, poderosa, que guarda muchos secretos, pero se va descubriendo a lo largo de la trama, ¿no? Y está ricamente casado y felizmente casado con ella, pero resulta que uno de los personajes terciarios, porque luego no vuelve a aparecer en la trama, le dispara y cae en la piscina como de espaldas, ¿no? Y bueno, y pasa como 2 años de su vida en coma en la cama de la mansión de los Irazábal. ¿Y qué pasa? Que en esos 2 años, pues el personaje de David Cepeda básicamente empieza a ser mujeriego, a tener amoríos con otras mujeres y demás, sobre todo con el personaje de Birma Flores, que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, Camila, eso, es verdad. El personaje de Camila, y empiezan a tener un vínculo, ¿no? Llevan 1 año juntos, cuando resulta que Maximiliano conoce a Diana de forma improvisada, ¿no? Porque Diana en ese momento está siendo arrestada por la policía porque un crimen que no ha cometido, porque resulta que el doctor Montiel la acusa de haberle intentado asesinar, de haberle intentado matar, cuando es mentira, cuando el doctor Montiel quería violarla, básicamente, y ella se defendió. Entonces, en este contexto, bueno, se conocen ahí, tienen una mirada, mientras la están metiendo la policía en el coche, Diana y Maximiliano se cruzan las miradas, y es cuando pues ya Maximiliano queda prendido, ¿no? Medio enamorado a flechazo a primera vista de Diana, esta enfermera que llega a la cárcel y es donde conoce a Gaviota, a su verdadera madre, que no lo sabe hasta 100 y pico capítulos después, que es su verdadera madre, pero Fedora, que ha estudiado abogacía y todo esto, la ayuda y la saca de la cárcel, hay un juicio con el doctor Montiel, y bueno, y esa chica que se siente acorralada consigue superarse y empoderarse. Y yo lo que veo en esta telenovela, Javi, es que es una mujer Diana que sí, que es humilde, de buen corazón y buenos sentimientos, como en todas las telenovelas clásicas, pero que es empoderada a la vez, que no se deja amedrentar tanto por nadie, solamente un poquito al principio, cuando es verdad que llega a la mansión de los Irazábal porque se queda sin trabajo la pobre a raíz de esta acusación, se queda sin trabajo en el hospital en el que era enfermera, y llega a la mansión de los Igarzábal como enfermera de la abuelita, que es súper mona de los Igarzábal, ¿no? Y es como... aún así, al principio es verdad que sí que se deja dar alguna cachetada por Octavia, por la madre, la matriarca de la historia, ¿no? La madre de Maximiliano, pero luego es verdad que ya dice, oye, aquí estoy yo, ¿sabes? Y se empodera muy rápidamente. Sí, sincera, la verdad que sí, que es una mujer muy empoderada. Eran tramas como yo un poco más adelantadas a la época, porque en esa época 2007. Todavía no había tanto empoderamiento femenino como es hoy en día. Claro. Por eso si alguien ve esta novela, pues a lo mejor se va a sentir como que no pega un poco con la época, porque hay cosas, por ejemplo, lo que has comentado antes de que le pasa con el doctor, Montiel. exacto, con ella,
pues realmente hoy en día sería inviable. Yo creo que hoy en día a ella le echarían más cuenta que a él, por todo el tema que hay. Antes no, antes él estaba menos protegido, menos perseguido esos delitos, sobre todo allí en América, y se le hacía más caso. Pero aún así es una telenovela que se va adelantando, va teniendo tramas muy adelantadas a su época, perdón, y donde empezamos a ver que los personajes femeninos pues empiezan a tener otro peso. Y una de las cosas que no has comentado, pero que es bastante interesante, es que en el transcurso de esos 2 años, cuando realmente el personaje de Bruna ve que su niña Marfil está empezando a perder el poder de la casa, porque Maximiliano está cuando ya Diana empieza a trabajar allí y Maximiliano se termina enamorando realmente de ella, ve que eso ya está empezando a perderlo, lo que ella hace es que llama a su otra gemela, a Débora, y es a la que hace pasar por Marfil para que parezca que ha despertado del coma y para que vuelva a recuperar su lugar. Total. Que realmente, buenísimo. Aquí te voy a decir una cosa. Me quito el sombrero con Maritza Rodríguez, con la actriz, porque realmente creo que hizo un papel soberbio. Creo que Sara Mintz se llama Sara ahora. Mintz ahora. Sara Mintz. La voy a nombrar así como Sara Mintz porque es realmente como ella se siente ahora. Y creo que aquí Sara hizo un papel soberbio porque nos dio 2 gemelas completamente diferentes. Tú las veías y parece que estaban que eran 2 personajes opuestos, 2 actores completamente distintos, porque por un lado teníamos a una Marfil, cuando despertó ya del coma, muy refinada, muy calculadora. La verdad, era una mujer que todas las villanías las hacía con cabeza fría, calculaba, pensaba cómo actuar, y una Débora toda loca, toda barriobajera, toda impulsiva, se le veía venir de lejos las maldades que iba a hacer. La pelusa, la llamaba Diana la pelusa. Exacto. Esa pelusa, que no quiero, que me dejes. Así habla, así Débora. Y en cambio Marfil es más, bueno, Diana, no. O sea, es que se nota hasta en el tono. Exacto. Eran 2 personas opuestas completamente. Y me gustó mucho porque ahí realmente es cuando tú te das cuenta del nivel actoral que tiene una persona. Aquí Sara venía de hacer personajes ya buenos, muy, muy poderosos en otras telenovelas, pero creo que realmente aquí fue cuando pegó ese gran salto al éxito, porque fue cuando nos demostró esa dualidad que ella es capaz de tener en cualquier tipo de personajes. Totalmente. Yo sinceramente creo, que es lo que has dicho tú al principio, que Acorralada es una telenovela en la que todos los protagonistas y los actores secundarios y actrices secundarias que han salido de Acorralada fue como el par de aguas, ¿no? Como la novela que les catapultó para que luego llegaran a ser más exitosos aún en sus carreras actorales o como intérpretes. Exacto. Porque, vamos, todos, ¿no? Desde Sara Mintz, pasando por el propio David Cepeda, que luego empezó a protagonizar muchísimo ya en Televisa, ya... Vamos, y ya no ha parado desde ese entonces hasta ahora, ¿no? Que le vamos a ver próximamente en Somos Familia, bueno, hace muchísimas telenovelas. Que le estamos viendo ahora en los siglos del pasado. Alejandra Lascano tuvo un parón, pero porque también por problemas creo que de salud, ¿no? Ha tenido un parón bastante largo, pero sí, bueno. Pero ahora la hemos visto, la acabamos de ver en Cautiva por Amor. Eso, en esta telenovela que me recomendaste tú, ¿no? Cautiva por tu amor. De Azteca, exacto. Y la verdad que increíble. Y bueno, y luego Alejandra Lascano, después de 2007, que estás de 2007, grabó Valeria, creo que era, en 2009. Sí, Valeria. Y no me acuerdo si había otra por ahí, que era muy protagonista también. Y la verdad que increíble. Nos encantó. Exacto. Y Sonia Smith también pegó un par de agua. Quiero decirte, empezó también a protagonizar. Novela que hace Sonia Smith, novela que triunfa, bueno, o que por lo menos a mí me encanta, ¿no? Todas las novelas que ha hecho Sonia Smith, tanto de villana como de buena, como de mártir, como de todo. Y William Levy igual, pues la verdad que todos tuvieron, fueron como un salto para ellos, porque vinieron de ser personajes más pequeñitos, por así decirlo, a ya empezar a cada uno a hacer, por así decirlo, su carrera independiente, de protagonizar diferentes proyectos. Totalmente. Y bueno, y hablando de... El personaje más malévolo es el de, bueno, Marfil alias Débora. Yo creo que es el más malo de toda la trama, junto con el del doctor Montiel, que también joroba muchísimo. Para mí el más malévolo es el de Octavia. Creo que fue realmente la más calculadora y la única que consiguió realmente su objetivo al 100%.
Sí, bueno, es verdad, porque hasta casi el final no... Es que casi al final casi mata a Fedora. Me acuerdo en aquella vía del tren. Es que... Eso no voy por ahí. Es que hace mucho que no la veo y ahora mismo voy por el capítulo 90, 80 y muchos. Entonces, claro, hasta el 186 creo que tiene. Imagínate, pero bueno, creo que no me acuerdo bien de todo. Estoy como retomando, resurgiendo. Si te pones ¿no? a pensar, tanto Marfil como Débora fueron intentando conseguir cosas, pero sus planes como que terminaban de fracasar. Sin embargo, Octavian, que al final se cayó su imperio, pero fue la única que consiguió realmente su objetivo, que fue meter a su enemiga en la cárcel, apoderarse de todo su dinero. ¿Ves? El final no me acuerdo muy bien del final, por eso quiero recapitular. Porque del final no me acuerdo tanto. Me acuerdo más, pues eso, sobre todo ahora, ¿no? Que ha estado Diana en la selva porque la raptaron. El avión, cayó. La avioneta que se cae, que al final está en la selva con Marfil y parece que Marfil está muerta, pero no está muerta. Que en realidad, bueno, en fin, ¿no? Eso con las hermanas y no se sabe todavía si está muerta en verdad o no Débora o qué ha pasado, porque su hermana al principio la ha quemado viva. Entonces, pues bueno, hasta ahí, es que no me acuerdo, de verdad, Javi, te lo juro que el final lo tengo muy en lagunas. En cambio, ¿tú te acuerdas de todo? Del final y yo de me acuerdo de partes, me van viniendo ahora recuerdos a la cabeza de cositas. Anda. Pero bueno, hemos hablado mucho de la relación que tuvo, bueno, David Cepeda, ese trío con el personaje de Marfil, Débora, y con el de Diana y tal, pero ahora te quería preguntar por estos jóvenes desconocidos en la historia, como eran William Levy y Mariana Torres, Larry y Gaby. Esa pareja que prácticamente no los conocían nadie sus actores y que cautivaron. E incluso hubo momentos en los que se llegaron a comer a la pareja protagónica con sus escenas. ¿Qué opinas tú de ellos? Bueno, antes de opinar, yo creo de Gaby y de Larry, yo creo que hay que opinar sobre David Cepeda, o sea, sobre los personajes, los protas, porque no hemos hablado ni de escenas ni de nada. Y yo creo que Alejandra Lascano y David Cepeda hicieron una dupla muy buena, hicieron una química muy buena. Yo creo que inclusive te podría decir, y mira que he visto telenovelas de David Cepeda, que es con el que más, no sé si es porque a lo mejor los guiones estaban hechos por el gran Alberto Gómez, al que entrevistamos en su día hace ya tiempo, ¿te acuerdas? En la pandemia, Javi. O por qué motivo, pero yo veo que tiene más química el personaje de, bueno, Maximiliano y Diana en este contexto, ¿no? David Cepeda con Alejandra en ese día, que ahora en la actualidad, que bueno, sí, pero yo creo que es por las telenovelas que hacen a día de hoy. Yo creo que por los guiones. También los guiones, esas miradas apasionadas que se tenían, que te comían la pantalla, que decías, Dios mío, es que quiero seguir viendo más. Me está pasando más con Acorralada que con otras que estoy viendo actualmente de David Cepeda. Y nada, y decir que, por ejemplo, pues si tengo que hablar de escenas románticas, aparte de la escena, ¿no? De que se meten en un yate y ella pues es como que quiere pero no quiere estar con él, porque hay que entender una cosa, y es que Maximiliano estaba casado con una señora que supuestamente está en coma, y digo supuestamente porque en ese momento ya estaba Débora haciéndose pasar por la hermana gemela, pero al final estaba casado y tal. Y claro, y bueno, y como en el yate la conquista al punto de que tienen un naufragio con el yate, se van a una isla y tienen su primera vez. Es verdad que la primera vez me parece un poco descafeinada, no se ve tan bonito como en otras novelas clásicas, pero bueno, tienen su primera vez. A raíz de eso, ella se queda embarazada de un niño y ella, al final, por cosas que pasan, porque él tampoco cree en ella, cree en su inocencia y se cree al doctor Montiel, el propio Maximiliano, cuando el juicio, y cosas que pasan en el camino, se separan y ella se termina casando con el personaje de Jorge Luis Pila. Que hablemos que el personaje de Jorge Luis Pila empieza siendo un personaje muy bonachón, muy bueno. De este te voy a preguntar después. Ahora después te voy a preguntar. Pero termina siendo un personaje muy maquiavélico que le hace la vida imposible porque se queda en silla de ruedas, está muy frustrado y demás. Entonces, hay muchísima tela para cortar, y yo creo que eso, de las mejores escenas, sobre todo cuando ella se empodera, ¿no? Esa fiesta que dan en la mansión Irazábal, en la que Fedora ya le obliga a Octavia, básicamente, a hacer una fiesta en su honor. Y
y bueno, y esas miradas que tienen, esos besos, ese reencuentro que tienen, cuando él descubre la verdad sobre que ella tiene a un bebé y le quiere quitar la custodia, pero no, en verdad se quiere acercar a ella. Todo eso, la verdad que... Y bueno, y cuando la rescata, ¿no? En la selva, porque Maximiliano rescata a Diana. Exacto. ¿Tú de qué escena te acuerdas de ellos dos, no? Como protas. Realmente es que no me acuerdo muchas escenas de ellos. No te voy a mentir. No me acuerdo de demasiadas escenas de ellos. Me acuerdo más del principio de cómo comenzó la historia, pero ya no me acuerdo de mucho más avanzado la trama, la verdad. Claro. Y bueno, y hablando de Larry y de Mariana... Bueno, Larry y Mariana Torres, madre mía. Sí. De William y Mariana Torres, alias Larry y... ¿Cómo se llamaba, Jope? Gaby, eso fue, Larry y Gaby, que para mí es una de las parejas súper icónicas. Sí es verdad que al principio ella es una chica súper humilde, que ella misma se autocastiga a sí misma diciendo como que es una cuatro ojos, porque tiene... Joder, es verdad que en pleno 2007, que estamos ya en pleno finales, o sea, a principios del siglo XXI, que ya me aparezcas con las trencitas y las gafitas, pues oye, no cuadra mucho, pero bueno. Sí, pero hay un detalle que yo descubrí después mucho con el tiempo, cuando revisioné la novela, y es que la forma en la de vestirse Gaby era un poco reflejo de su inseguridad. Ella quería pasar como una mujer desapercibida, que nadie la viera. Entonces se vestía de una forma que de alguna forma su cara y su rostro quedara muy oculto y nadie le llamara la atención a nadie, porque ella no quería llamar la atención de nadie. Y ya después fue cuando ella pues empezó a empoderarse, porque fue un personaje que tuvo una evolución gigante. Fue un personaje siendo una pobre niñita que le daba pena todo, a una mujer que echó su carácter. Y yo me acuerdo con el personaje este que apareció al final, esta villana, no me acuerdo cómo se llamaba, Sharon, que era la... Como no llegó ahí, no me acuerdo tanto. Es un personaje que aparece casi al final, que es el del nuevo esposo de Fedora, de la gaviota y tal, y ya en la última parte de la novela, y el carácter que ella tiene, y cómo le planta de esto cuando intenta conquistar a Larry, es como en plan, no, y digo, joder, te das cuenta del cambio que ha tenido desde los primeros capítulos hasta los últimos y ves la evolución que tuvo el personaje de... De hecho, llega un momento que todavía yo por ahí no he llegado, pero llega un momento en la trama en la que se casa con el que compite tanto con Larry, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el personaje, sí, pero es súper asqueroso, le tengo un asco que no puedo, y eso es que será un buen actor, porque es para tenerle asco. Sí, con Quique, era Quique. Con Quique, y yo recuerdo que se casa con él y que la llega a pegar y todo, o sea, que sufre violencia de género. Es a partir de ahí cuando hay un parteaguas, cuando ella ya es cuando empieza a despertar y a darse cuenta de todo lo que está pasando y de que ella tiene que echar más carácter y de no dejarse pisotear por nadie. Totalmente. Y tengo que reconocer que es una pareja que a mí me transmitía tanta ternura que me encantaba, sinceramente. Sí, pero al principio es como... Al principio es verdad que ella se enamora como en secreto de Larry, ¿no? Exacto. Cuando es sirvienta. Se enamora de él y él no le hace ni puñetero caso. Hablando en plata, no le hace ni caso porque él está súper obsesionado con Pilar. ¿Qué pasa? Que cuando él se quiere casar con Pilar y llega ese día de la boda, Quique se rapta a Pilar porque Pilar en verdad le está poniendo unos cuernacos que no veas con Quique. Y la pobre aún así, la pobre Gaby, es como le consuela y entonces él es como ya se le mete en la cabeza que se quiere casar por venganza, por así decirlo, a Pilar con ella. Se van a Las Vegas, se casan, ella acepta, yo no hubiera aceptado, sinceramente, sabiendo que no estoy enamorada y tal, pero que él no está enamorado de mí, pues no hubiera aceptado. Aunque por muy inocente que sea, pero bueno. Muchas veces que el amor es ciego, muchas veces no sé. Tú te piensas, tú estás tan enamorado de una persona que tú, a lo poquito que te da la otra persona... En su noche de bodas se va él a beber a un bar y a ella la deja... Vamos, mira, yo creo sinceramente, el único defecto que cometió Maximiliano con Diana fue el hecho de que no creyó en su inocencia cuando a Diana la acusan el doctor Montiel de haber intentado asesinarle. Sí. Es el único defecto y eso hace que Diana se empodere de tal manera que ya, que le cueste mucho perdonar a Maximiliano. En cambio, Larry hace muchas más cosas sin querer queriendo, pero las hace a Gaby y Gaby le perdona todo. Todo. Prácticamente todo. Y eso es lo que a mí me pone nerviosa, ¿sabes? Es como que sí, vale, son en las antiguas telenovelas, ¿no? Pero
De todas maneras, su química es espectacular. Y Sí. yo creo que a William Levy y a Mariana también les elevó, esta telenovela les elevó al punto de luego pues llegar a protagonizar, ¿no? Y al punto de que le siguieran cogiendo ya a partir de ahí en todas las cadenas. No sé si Olvidarte Jamás fue antes o después. Olvidarte Jamás fue antes. Fue antes, que ahí ya Mariana Torres también destacaba como una chica, no sé si te acuerdas, humilde, Sí, pero que a la vez era rica en verdad, tal. exacto. William Levy también destacaba como Bueno, William Levy ahí tenía secundario, un pero personaje menos. Es verdad más que Acorralada secundario. fue como el gran salto, yo creo, de William Sí, Levy y yo creo que de Mariana también. Más como sí, protagonista, porque luego ya pues la vimos como prota, en varias exactamente. novelas que no eran de Televisa al uso, pero sí. Exactamente. Y Y los bueno, dos súper ahora increíbles. tú comentaste antes, para que no se nos haga tampoco demasiado largo, que hay mucho tela que cortar, Sí. comentaste antes de Jorge Luis Pila, que veníamos de verlo hacer papeles o bien buenos o papeles malos, pero un papel Yo no me tal y acuerdo. como lo Yo veía. el primero que recuerdo fue en Acorralada. Es que no me acuerdo No, de no, pues antes. ¿Cuál es? estuvo en Secreto de Amor, ¿Estuvo? Ah, no me acuerdo. Ah, bueno, que claro, era en esta, ¿cómo se llaman? en, Lo diré. en El hermano ah, de Gaby Espino. En sí, Rebeca. Rebeca. en Rebeca, también Vale. estuvo haciendo en otra telenovela que protagonizó Gretel Valdés, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Ángel Rebelde Ángel también está Rebelde. ahí. Vale, O sí, sí, sí. sea, Ahora sí. venía de Me ha hacer, venido todo de repente. venía de hacer varios personajes, Sí, pero es sí. la primera vez que vemos a un personaje suyo que pasa de ser prácticamente el enamorado secreto de la protagonista, o bueno, no tan secreto, porque él ya le había revelado siempre sus deseos y Diana nunca le había hecho caso, siempre le había dicho que era un amigo, era un muy buen amigo, y realmente, te lo juro, yo cuando estaba viendo la novela me acuerdo mucho que yo pensaba que este tipo de personaje era el que al final iba a terminar siendo su amigo, se iba a enamorar de otra persona, iba a ser feliz, porque era muy bueno al principio, y Sí, tú pensabas, se merece ser feliz, se sí. merece encontrar el amor, pero realmente después va conociendo a los enemigos de Diana, se va liando con ellos, va cambiando su personalidad, va sacando ese lado oscuro que tiene, y es cuando tú, joder, empiezas Pero a porque ver está muy y dices, frustrado con su vida, hay que pensar que primero su propia mujer no le hace caso y es verdad que hay cosas con las que voy con él. En el sentido de, al principio hablo, luego ya no. Pero al principio yo voy con él. ¿Cómo vas a poner a tu hijo Maximiliano si lo que quiere y le quieres meter al hijo a hacer pasar como que es su hijo, hijo de Jorge Luis exacto, Pila, bueno, de Diego? O te sea, le digo, haces pasar como hijo de Diego, pero le pones Maximiliano, por el amor de tu vida. Eso no es de no, tener un poco dedos de frente. La verdad es normal que se pusiera como se puso en ese aspecto. sí, Y otros aspectos en los que Diana corre a los brazos de Maximiliano y está casada con el otro. O sea, hay que entenderle no, también esa frustración. Y esto hablo antes de incluso de que se quedara en silla de ruedas. Cuando ya se queda en silla de ruedas, pues... ya cambia completamente, ya su personalidad cambia al 100%, ya se frustra es cuando empieza a sacar su lado malvado, pero yo obviamente sé que no estuvo bien, pero nunca voy a justificar la maldad, ni la Hombre, maldad, ya. ni la violencia, nunca se puede No, justificar, eso no. porque Eso no. realmente hay formas tan fáciles como decirle, Mira, no voy a permitir que le pongas me ese divorcio de nombre. ti. O yo qué O sé. me divorcio. Si haces esto, me divorcio. Porque si yo tengo una mujer y voy a hacer pasar a alguien, a un hijo como mío, y la mujer me quiere poner el nombre del padre, no, perdona. O le pones mi nombre o le pones otro nombre. Si no, automáticamente me separo. No voy a pasar. Hay Total. cosas que no se pueden pasar. Sí, eso es verdad. Entonces, hay momentos en la vida en los que te puedes amargar. Todos los hemos pasado por partes oscuras y te has amargado, pero nunca al punto de convertirte en una persona mala y hacer daño a los demás. Porque al final yo creo que él pagó las frustraciones que tenía de la vida, de todo lo que llevaba cargando toda esa mochila, lo terminó pagando con los demás, incluso hasta con su propia madre. Sí. Terminó pagándolo muchas veces. Y la madre yo creo que fue el personaje Un que más le ángel. ayudó y que más le comprendió en toda la novela. Un ángel para los dos. Porque para el Exacto. Pancholón también hay que hablar del personaje. También, exacto. ¿Cómo se llama el actor? Joder, que se me olvida. Juan Ay. Sí, ¿Ah? Julián Gil. Ese, ¿no? Julián Gil. Julián Gil, también increíble. Fueron los primeros también pasos que le vimos como actorazo Exacto. a Julián Gil. ¿Y qué me dices? Que quería tener dos mujeres a toda costa, que tiene a la Caramelito por un lado, a Caramelo, y por otro lado al personaje de Elizabeth Gutiérrez, que anda que no pasa también por cosas el personaje
de esto de El personaje, sí. El personaje de Elizabeth Gutiérrez, que se llama que se llamaba Paola. aquí Paola. Paola Izazábal. Paola Igarzábal, que es increíble cómo evoluciona también. Bueno, cómo evoluciona todo lo malo, se mete las drogas, la pobre porque no se siente querida primero por su madre, por Octavia, luego por el tema de Pancholón, ¿no? Que tiene a 2 mujeres. La verdad que también increíble los primeros pasos de Elizabeth Gutiérrez, que hay que hablar, es que tenía que mencionarla porque al final Olvidarte Jamás fue como el primero, pero Acorralada fue igual el que le catapultó a la fama. Exacto. Y hay que hablar que aquí ya era novia con William Levy y que hacían de hermanos, o sea que... Exacto. Y te lo juro, me dio mucha pena al final de su personaje con esa muerte, cómo terminó muriendo, que la verdad fue un palo para Octavia, porque Spoiler. realmente Octavia... Que no me acordaba de eso. Bueno, da igual, no pasa nada. Pero es un spoiler que ya se sabe y no es nuevo. Es un palo para Octavia, pero realmente es un palo que ella se merece, porque Octavia hizo tanto mal que perder a un hijo es lo más grave que te puede pasar. Y en carne propia vivió lo que había vivido Fedora. Sí. Entonces, Y luego- me alegré por lo que le pasó, para que aprendiera la lección. Y lo que pero peor obviamente- veo es que Octavia al final la coge manía a la hija, a la única hija que tiene, porque son 3, ¿no? 2 chicos y una Sí. chica, y la coge manía a ella por el tema de que es el producto del gran amor de su vida. Para una vez que se enamora de verdad y tiene algo real en su vida, joder, y coges manía precisamente al revés, a quien no deberías cogerle manía. Aquí no debería coger, exacto. No Y lo bueno. pillo, pero bueno. Elizabeth Gutiérrez aquí hizo una participación espectacular. La verdad, lo que duró la novela fue increíble. Y bueno, ya para ir cerrando un poco, que se nos acaba un poquito el tiempo, vamos a hablar de lo mismo que tú has dicho, del personaje que nos regaló Julián Gil con ese Pancholón. Creo que es un personaje de los más icónicos que ha hecho en su carrera. Ese hombre que era tan mujeriego, que quería tener a las 2 y que al final la misma vida se encargó de irlo castigando. Total. Totalmente. Creo que... ¿Qué te pareció ese personaje? No, yo odioso. No la aguanto. Pero a ver, no la aguanto por eso, ¿sabes? Porque no estoy de acuerdo con esa forma de actuar de los hombres, evidentemente. Pero sí es verdad que es un personaje que te lo crees. Que te lo crees bastante. Y que encima me acuerdo de ese fiera, que fue muy, muy candente también, ¿no? Esa quimicaza que tenía tanto con Elizabeth como con el personaje, que no sé, la actriz ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero de Caramelo, la verdad. Y luego la forma que tenía con su madre de interactuar, la madre me encanta. La madre de ellos dos, lo he dicho antes, Soberbia. y me encanta. Y luego, bueno, hablar también de la música, ¿no? Acorralada yo creo que es uno de los grandes hitos a niveles musicales que tenemos. Alex Arce era, ¿no? Exacto. Y yo creo que... Yo creo que la banda sonora, vamos, es que me la sé de principio a fin. Destacaban mucho todas las bandas sonoras. Creo que en esta telenovela destacaban todas. Sí, pero Y, Acorralada, ahí. Te voy a dar un detalle importante que no mucha gente sabe, es algo bastante curioso, ya con esto para cerrar, y es el impacto tan grande que tuvo esta telenovela, que no sé si tú lo sabes, que llegó a aparecer en el cine. Anda, sí. Pero en el cine No lo de sabía. España no, en el cine de México. No. En el cine en general, no en España en general, en una película de cine. Apareció Acorralada. ¿Qué dices? Pues no la he visto. ¿Pero Mira, como película hay una o como noticia. novela? Perdón. Hay una noticia muy curiosa, y es que en el año 2021, cuando se estrenó la película de Marvel Studios de Venom, pues se filtró una escena post-crédito de la película en donde aparecían los personajes de Diana y Maximiliano. Anda, mira. Ojo, al detalle. Y esto, pues la verdad que en ese momento causó bastante furor en las redes sociales, porque todo se llegó a pensar de que iba a salir algo de la telenovela y tal, dando a entender que sería o que David Cepeda llegaría a Marvel o algo así, porque aparecieron escenas de ellos dos, se convirtieron en los primeros actores mexicanos en aparecer en una película de Marvel, y la misma Alejandra Lazcano dijo que eso que había aparecido era como un tributo a las telenovelas, porque las telenovelas son vistas en todo el mundo y de alguna manera eso fue como un reconocimiento que quisieron hacer desde Marvel a las telenovelas. ¡Qué bueno! No lo sabía, Así Javi, que- el dato.
Ahí tenéis un dato curioso para cerrar. Totalmente. Pues nada, decir eso, que una gran telenovela, yo creo que todo el mundo merecería darle una oportunidad y ahora más que está en Prime Video, ¿no? Porque es una telenovela increíble de las que no hay a día de hoy, sinceramente. Y lo último, y ya con esto cerramos, me gustaría que nos dieras una valoración. Si tuvieras que valorarla del 1 al 10, ¿qué nota le pondrías? Ahora no soy objetiva, la verdad, porque veo las telenovelas de hoy en día que no tienen química y veo las de Una como acorralada y dices, le pondría un 10. Pero es verdad que, bueno... No, pero siendo objetiva. Yo creo que un 9 sí se merece. Yo, vamos, la pongo un sobresaliente. Sobresaliente, sí. Yo creo que un 10 no, porque para un 10 para mí le faltan varias cositas. Hombre, como es que no he visto el final todavía, tengo que volver a... Claro. No, pero bueno, como por ejemplo cosas que hemos comentado, de personajes que, por ejemplo, se dejen manipular, que realmente son cosas que no son tan creíbles en la vida real. No, pero... es verdad que, a ver, hay partes que no son creíbles, pero es que precisamente porque no es creíble te ríes. Y bueno, el personaje de las pelucas, es que te ríes muchísimo. No me acuerdo ahora la actriz, pero te ríes muchísimo con ese personaje que de verdad hasta mi propio novio que no ve telenovelas se engancha gracias a las pelucas y a la chica de las pelucas. O sea, increíble. La verdad, yo creo que eso, una combinación de drama y comedia de las que ya no existen a día de hoy las telenovelas. Por favor, Televisa, escucharnos. Recaudar esta esencia de telenovela. De las de antes, como Acorralada. Traer a Alberto Gómez a escribir telenovelas. Eso, que se ponga ahí. Muchísimas gracias, Javi, por invitarme, de verdad. Nada, a ti. Que muchísimas gracias y bueno, a todos vosotros, muchísimas gracias por ver este vídeo y nada, nos vemos en un próximo vídeo muy pronto. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima.